tardes, somos estudiantes del Colegio Calasanz, de tercero de secundaria A, y hoy abarcaremos un tema que está en el área de ciencias sociales. Nuestro profesor es Alexis Batista, y nuestro tema es un mundo globalizado y contrastes económicos en América Latina. Dividiremos este tema en 9 subtemas, los cuales son: primero, la globalización y la economía en América Latina. Segundo, del G8 al G20. Tercero, el altermundismo. Cuarto, las nuevas solidaridades y el papel de las ONG. Quinto, el neoliberalismo político y económico de América. Sexto, la sociedad industrial y consumista de América. Séptimo, problemas de la violencia asociada con la corrupción y el narcotráfico en América Latina. Octavo, los efectos de la crisis del siglo XXI e impactos ambientales. Noveno y último, cambios culturales y artísticos de América Latina. Saludos, yo soy Patricia Marte y antes de comenzar con el primer tema de este documental, un mundo globalizado y contrastes económicos en América Latina, quisiera recalcar el propósito de este video. El siglo XXI trae nuevas dificultades que debemos superar. Por ello debemos analizar, criticar y comprender los cambios surgidos en América Latina entre el siglo XX y el siglo XXI, usando importantes fuentes de información, sacando el jugo de los hechos y estar preparados para ustedes los que nos seguirán a través de los años. Este es el objetivo fundamental, transmitir todas estas premisas y entender qué tiene de importancia la globalización y en qué nos ayuda hoy en día. Ya dicho esto, el primer tema es la globalización y economía de América Latina. Estamos en la era de la globalización. Esto da a entender que las economías del mundo crecen integradas una con la otra, mediante los flujos financieros, el comercio, movimientos de personas y empresas. Es decir, un país no solo depende de su economía nacional, sino de la misma y economías exteriores. Básicamente, las fronteras entre países desaparecen, estando interconectados. Este proceso afecta a los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales y tecnológicos, convirtiendo este planeta en una llamada aldea global. En cuestión a Latinoamérica, contamos con mucho trabajo que realizar, debido a la desconfianza tomada hacia las grandes potencias, por temor de sufrir un imperio nuevamente, junto al tradicionalismo presente en la misma, evitando la aceptación rápida de las reformas impuestas por los países desarrollados. Siendo los países latinoamericanos reconocidos por estar en vías de desarrollo, ya sea en menor o mayor grado, sus famosas deficiencias administrativas y económicas, se puede observar el gran reto que tenemos. Primero debemos analizar las ventajas de la misma, como la inclusión de la economía latinoamericana en las economías internacionales, pudiéndose apoyar de avances tecnológicos de otros países, al tener una economía abierta. La ampliación de la red de internet o la facilidad de las empresas nacionales para conseguir productos agrícolas. No obstante, no todo es bueno, pues existen desventajas tales como el crecimiento desigual, debido a que algunos países están más desarrollados que otros, consiguiendo a veces más ingresos, provocando que las economías queden dispares. La globalización solamente ayuda a los países desarrollados, ya que estos obtienen lo que desean de manera veloz y cómoda, ya que Latinoamérica, la cual está menos industrializada, gana su dinero produciendo y vendiendo materias primas a esos países desarrollados, siendo explotados por los mismos. Veamos la perspectiva siendo parte de los países latinoamericanos. Nos gusta vernos como los damnificados de toda situación. Como ha ocurrido en diversas ocasiones con el lado norteamericano, hemos sido sometidos a la explotación y hasta pérdida de identidad, por lo que nos hemos estancado en una caja, donde solo nos vemos como los que siempre pierden su identidad. Nosotros mismos nos encarcelamos en una jaula de la víctima. Tal vez si saliéramos de este lugar nos iría mejor, nos concentraríamos en crear alianzas para llegar a la cima, mas no será así con esta mentalidad actual. Por poner un ejemplo, nuestra extensión es tan antigua como la europea. Aún así, actualmente Europa es una gran potencia y América Latina sigue lidiando con deficiencias. Nuestro problema radica en el nacionalismo apegado que no nos deja ver más allá. No es nacionalismo, es tratar de no tener relaciones con las fronteras norteamericanas por miedo, por lo que no aprovechamos nuestras oportunidades dejando escapar nuestro destino, por así decirlo.
Otra manera de ver la situación es cómo la pobreza es manejada en Latinoamérica. Nos caracterizamos por nuestra mala administración y culpamos a nuestros líderes, pero recordemos que nosotros mismos nos elegimos. Sucede que depositamos toda nuestra confianza, o mejor dicho, esperanza, en una sola persona, y nos decepcionamos al ver lo contrario. Solo nosotros podemos lograr un cambio. También debemos hablar de la economía latinoamericana. Esta no crece tanto como las de sus competidores. Dirigiéndonos a la pobreza, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, América Latina redujo la pobreza de 48.3% a 35.1%, mientras que la pobreza extrema cayó de 22.5% a 9.1% entre 1990 a 2007. Sin embargo, viendo esta gráfica, se puede observar que desde 2014 hasta 2018, la pobreza subió hasta 30.2% y bajó 0.6%, mientras la pobreza extrema aumentó. Esto no es nada comparado a los demás países. Poniendo un ejemplo, Vietnam, la pobreza no llega ni siquiera a 15%. En cuestión al Producto Interno Bruto, observemos esta segunda gráfica, donde se puede observar cómo este estaba alto y cómo va descendiendo, más con esta nueva pandemia. Lamentablemente vamos a entrar en una crisis económica debido a la falta de actividad económica, valga la redundancia. El impacto va a ser grande, por ello debemos concentrarnos en prosperar, no en encontrar culpables. En definitiva, debemos dejar de buscar excusas y crear calumnias hacia el exterior. Debemos empezar a analizarnos nosotros mismos y enmendar nuestros errores. No podemos estar con la misma idea de que siempre nos van a convertir en un imperio. Si nosotros nos mantenemos fieles a nuestros ideales y mantenemos la idea de que somos un país sin sobrepasarlo, en que no podemos tener alianzas, nos irá mejor. Empecemos a buscar aliados, invertir en la educación y la tecnología. Busquemos un mejor futuro. Muchas gracias. Hola, soy Gabriel Rivera, número 26. Del G8 al G20. G8, Grupo de los 8, es un grupo de países con las economías más industrializadas del planeta, conformado por Rusia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Japón. Además, la Unión Europea tenía representación política, mientras que el Grupo de los 20 o G20 es un foro cuyos miembros permanentes son 19 países de todos los continentes como Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. Cada año cuenta con distintos países invitados, siendo España el único país invitado permanentemente. El G8 ha ido buscando soluciones estratégicas comunes para hacer frente a los problemas detectados en función siempre de los intereses propios. El G8 no tiene formalmente capacidad para implementar las funciones que diseña. Para conseguir ejecutar sus iniciativas, el G8 cuenta con el poder de sus países miembros en las instituciones internacionales como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el CMI o la OMC. La cumbre de Washington, celebrada el 15 de noviembre de 2008 en la capital estadounidense, es considerada como una de las reuniones más importantes del G20, ya que trató de la reforma del sistema financiero mundial, propuesta por la Unión Europea y organizada por los Estados Unidos. La cumbre del G20 de Osaka fue la 14ª reunión del G20. Se llevó a cabo en los días 28 y 29 de junio de 2019 en Osaka, siendo la primera en ser realizada en Japón. Altermundismo. El movimiento altermundista es un movimiento social heterógeno, compuesto por simpatizantes de muy variados perfiles, que proponen que la globalización y el desarrollo humano se basen en la prioridad de los valores sociales y ambientales, en oposición a quienes lo centran en el neoliberalismo económico. En ocasiones, el altermundismo y la antiglobalización se consideraban un mismo movimiento, pues en lo esencial se diferencian en que la antiglobalización se centra en la propuesta, mientras que el antimundialismo principalmente se centra en proponer una alternativa al sistema económico actual. El movimiento de renovación pedagógica, MRP, como otros movimientos sociales, tiene un problema. Hay una gran dificultad para conectar con los activistas actuales. A estos grupos recientemente alguien los ha llamado altermundistas o alteractivistas. Se manifiestan en todos los lugares del mundo y están presentes en todos los noticiarios. Sus acciones nos provocan admiración y a la vez nos preocupa su osadía.
Los poderes políticos, derecha y izquierda, los temen. Los estudiosos buscan argumentos y explicaciones para comprenderlo. Los ciudadanos, los menos, aceptan su compromiso y los más los observan con cierta admiración. Gracias. Mi nombre es Natalia Veras, número 34, y les hablaré sobre las nuevas solidaridad y el papel de las ONG. ONG significa organizaciones no gubernamentales. Estas empresas no tienen ninguna conexión con el gobierno. Todas las empresas privadas se pueden considerar estar en esta organización, pero para estar en práctica deben de cumplir 3 requisitos. Son independientes de las instituciones, de los poderes públicos y los partidos políticos. Trabajan por un bien social y lo más importante son organizaciones que tratan de mejorar el mundo sin buscar en ello un beneficio económico. Este programa puede establecer una pequeña conexión con el tema las supuestas nuevas solidaridades, porque por el lado frontal pueden decir algo que la gente quiere oír, pero quién sabe lo que está planeando detrás de todo esto. Un ejemplo es lo que está pasando en la actualidad con el Vaticano, que fue revelado hace unos días, según su aspecto frontal, que es sobre el Señor y la Biblia, pero por las espaldas maltratan a miles de niños inocentes. Entonces la ONG no puede dejar pasar este hecho por alto. Entra en acción para priorizar el cuidado de los niños, ya que estos son el futuro del mundo. Buenas, mi nombre es Mar Campos y yo les voy a hablar del neoliberalismo político y económico de América y de la sociedad industrial y consumista de América. Después de la Primera Guerra Mundial, en 1929 empezaron las grandes crisis mundiales. Estas crisis se le atribuían sin cesar al capitalismo y al liberalismo, como si estas formas de gobierno o división económica y política fueran las responsables de que la sociedad sufriera tanto el malgasto y la inflación. Estos problemas se les atribuyeron a estos y gracias a eso surgió la nueva expresión y el nuevo sistema, el neoliberalismo. La palabra neoliberalismo significa neo, de nuevo, y liberal, salido del liberalismo, conformando esta nueva expresión. El neoliberalismo tiene como propósito incentivar a la sociedad a su progreso individual. Es una nueva concientización del liberalismo antiguo o pasado, el cual estaba mucho más afianzado a la economía y a la política y a unas reglas determinadas de lo que el neoliberalismo lo está actualmente. El neoliberalismo es esta nueva versión, es esta nueva forma en la que las cosas en relación a la economía y a la política se realizan sin tantas restricciones, sin que el Estado imponga su peso, sino que la sociedad es libre de dispersarse y ampliarse y buscar dentro de sí misma nuevos rumbos a los cuales saltar. El neoliberalismo está basado en el concepto de la individualidad, de que cada uno crezca y aporte a la sociedad su granito de arena desde su perspectiva y su punto vital, desde su crecimiento personal único y exclusivamente individual. Dígase que la comunidad se conforma por individuos pensantes, individuos independientes. No es un comunismo, de hecho es todo lo opuesto. Y no es un liberalismo porque no está restringido. Es la nueva forma del crecimiento social, la nueva cara del liberalismo, pero más afianzada a la necesidad y al consumismo. La sociedad en el pasado, de lo cual se atribuía todas estas crisis e inflaciones, sufría de gastar. Y este gasto, esta acumulación, esta adquisición, proponía a la sociedad elevada inflación. Esta inflación provocaba la crisis. ¿Qué se hizo entonces? Se optó por una nueva liberación, un nuevo liberalismo, una nueva manera de ampliar el negocio, de ampliar el mercado, de ampliar las empresas, de ampliar el concepto del individuo ante lo que le rodea, de modo que pueda ampliarse sin ninguna forma de llegar a la inflación, ya que no había un límite, no había un rebosante, no había un envase del cual pudiera perderse el contenido, sino que el envase estaba inmensamente ampliado, potencializado, expandido. Desde entonces la sociedad había cambiado. América, y sobre todo América Latina, empezó a dejar de ser solo dependiente.
empezó a crear empresas propias. La ganancia producida por el mismo país, la ganancia de las empresas privadas, de la economía nacional, del crecimiento comercial del propio terreno, del propio territorio, empezó a ampliarse, empezó a crecer, de forma en la que se podía dar un sustento propio. Ese sustento incentivaba a la población a seguir ganando, a seguir produciendo. Todo esto gracias a sus bases. La base de consumismo, de egoísmo, de acumulación, de interés propio, único y personal del ser humano. Mientras otras culturas, o mejor dicho, otros sistemas políticos implantados a culturas, como lo fueron el comunismo, proponían que todo el mundo creciera de una manera colectiva y que unos trabajaran para otros así como otros para unos. No rendía ningún fruto directo y tan palpable, ya que todos tenían que trabajar para todos y esto a nadie le rendía esa individualidad, a nadie le atribuía su egoísmo, a nadie le contribuía este sentimiento de individualidad. Este neoliberalismo sí lo hacía. Sí encajaba como pieza perfecta en el interés de cada ser humano individual, del crecimiento colectivo de la sociedad de un punto de vista totalmente único en el que tú eras el promotor. Y ese sentimiento de empoderamiento, de poder hacer algo para tu progreso, hacía que tú crecieras y dentro de ti la jerarquía y la gran pirámide, en la cual habían siempre unos sobre otros, se nutría y se nutría por ti, porque cada uno luchaba por su propio sustento. De esta manera el neoliberalismo enalteció la sociedad, la hizo crecer, la hizo producir, la hizo evolucionar. Desde este punto de vista individual, desde este egoísmo, que es irrevocable, que es irreemplazable, que es ineludible, que no puede ser pisoteado por ser parte de una naturaleza. De esta manera la política dio un paso más adelante. Ante todos estos compromisos, estas igualdades, esta sociedad comunitaria en la que todos daban para todos, y se enfocó en que cada quien brindara su aporte para una sociedad en la que todos participaran activamente y se nutrieran entre sí, sin ser conscientes de ello, por estar enfocados en su propio y único beneficio. Esto es el neoliberalismo. No es una política, es sencillamente un broche. Puede ser agregado a una dictadura, puede ser añadidura a una democracia. Puede ser el detalle, puede ser el ruedo de un gran vestido, puede ser el centro de crecimiento de un gran árbol en miles de ramificaciones independientes, unidas por una misma fuente de vida. Antes del surgimiento del neoliberalismo y de que el incremento en América se viera, que los países evolucionaran y que esta forma de política o de gobierno fuera ligeramente pincelada por este nuevo sistema, en el cual la individualidad iba primero que el colectivo, se vio también una industrialización y un progreso de consumismo, debido a las novedades y al incremento de todo tipo de sistema industrializado en los distintos países de América. Esto ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, la cual brindó esta nueva tecnología armamentística, y de ella salieron todo tipo de novedades para la población. Estas novedades implementaron o impulsaron a la sociedad a llevar un nuevo tipo de vida consumista, en la cual invertían. Y esta ganancia, acompañada con estos ingresos invertidos en todos los lujos que se podían dar, daban una especie de aura de bienestar. Sin embargo, todo esto, como bien todos sabemos, no podía durar para mucho. Y no solo eso, sino que conduciría a una de las peores circunstancias, que fue la Gran Depresión. Esta carencia, esta crisis y esta inflación produjeron un ambiente totalmente hostil, en el cual no se tenían los recursos suficientes, no se tenía un sostenimiento vasto, no se tenía un control de la situación ni del país, ni de la economía, ni de nada. Simplemente se estaba uno hundido debajo de las deudas, hundido debajo del capital. Toda esta adquisición
inversión había dado por la espalda a la población, a la sociedad. Aquí inició todo el sistema del consumismo y la industrialización. La industrialización tuvo su pie en la Primera Guerra Mundial, pero el consumismo dio su auge antes y tuvo como consecuencia la Gran Depresión. Después de la Segunda Guerra Mundial, todo esto se vio totalmente cubierto y aquí fue cuando inició el verdadero consumismo. Empezaron las empresas y la sociedad empezó a llenarse de cosas y de utilería avanzada, de tecnología nueva, nunca antes vista, como lo fueron muchas adquisiciones de electrodomésticos y cosas en la casa, lavadoras y todo tipo de artilugios que mejoraban el estilo de vida de las personas. No solo en esto se basaba la inversión, sino que también se crearon diferentes tipos de sistemas de inmobiliario y la gente empezaba a gozar como si fuera una completa novedad de todo aquello que vemos como recurso básico hoy en día, como tener una vivienda apta, como tener un auto, como tener cosas en la casa que hagan las cosas por ti. Nunca antes se había visto y la sociedad estaba totalmente agraciada en sentimiento de tenerlo y de vivirlo, y se gastaban en ello. Este consumismo inició aquí, de tener, de querer y de producir, y de esta producción sacar lo necesario para cubrir lo que consideraban una necesidad. De esta forma se empezaron a forrar, a llenarse de dinero, a llenarse de recursos monetarios. Todas estas empresas que se dignaban a darle a la sociedad lo que exigía. Las empresas de inmobiliaria, de búsqueda de casa, de búsqueda de auto, de búsqueda de artilugios caseros, se llenaron de recursos y la gente solo compraba estos y los compraba por nuevos y los compraba por facilitadores y acomodadores de la vida diaria. Este fue el nuevo tipo de consumismo de la sociedad y fue una de las evoluciones de la misma. De esta forma se llevó a otro nivel la industrialización. La empresa Ford empezó a producir autos, empezó a producir mucho más que nunca, empezó a vender, empezó a utilizar estas tácticas que se habían visto ligeramente utilizadas en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda a finales, para poder implementarlas a sus coches. Estos coches servían para llenar este vacío de necesidad de la sociedad y de las personas en ellas que se facilitaban con esto y se facilitaban con muchas otras cosas. Este fue el proceso de consumismo e industrialización en América. Fue iniciado por Estados Unidos, que fue uno de los que más se benefició de este proceso, ya que era uno de los poseedores, si no es el que más, de más recursos para la producción de todos estos elementos. Y la gran mayoría de las empresas que surgían para acomodamiento y mejoramiento de la vida cotidiana eran ya sea soportadas o auxiliadas o manejadas en términos estadounidenses o norteamericanos. Esto llenó a Estados Unidos de un poco más de esto que vemos hoy en día, de ser el controlador, de ser el rey, de ser el mandatario en esto de poseer, de la riqueza y de la dependencia. Apoderándose de esta área, se apoderó también de esta necesidad humana de tener. Por esto todas estas empresas americanas hoy día, por eso todas esas empresas americanas antes, y por eso el consumismo y la industrialización. Sobre los problemas de la violencia asociada con la corrupción y el narcotráfico en América Latina. La supuesta normalización de la corrupción genera anomia social frente a la problemática que esta produce y en muchos casos es una explicación de por qué no hay explosiones sociales más frecuentes y sostenidas frente a los recurrentes escándalos y remesen a nuestros países. Esta convivencia con la corrupción incorporable como parte del diario vivir promueve actitudes del roba pero hace y contribuye el fortalecimiento de una mezcla de ainismo y frustraciones que determina una resignación fatalista frente a tan grave problema social. En los países subdesarrollados, la corrupción tiene un efecto pernicioso, profundiza la pobreza, impide el desarrollo y afecta la gobernabilidad. Esta última instancia es un impacto que pone a los pobres, que impacta a los pobres de la sociedad. Melanie Báez, crisis ambiental del siglo XXI.
La crisis ambiental mundializada del siglo XXI la ha heredado gracias al siglo XX, propiciando el surgimiento de fenómenos histórico-naturales sumamente destructivos que revelan el muy probable inicio de una temporada era de caos climático. Constituye una crisis global porque, por un lado, altera la totalidad de dimensiones del mundo natural de la vida y, por otro, porque impacta en todas las latitudes del planeta. Esto es porque inconfundiblemente constituye una crisis mundializada. Según el World Watch Institute, la degradación de los suelos, generada mucho más por los sistemas agrícolas tradicionales, por la industrialización del campo y la metamorfosis de las tierras agrícolas en tierras de pastoreo, ha alcanzado casi un tercio de la tierra del mundo, amenazando 6 continentes de la viabilidad de la agricultura. Entre los cambios naturales, todos sus países en distintas dimensiones e intensidades viven los efectos de procesos que por su dinamismo se encuentran en permanente cambio y transformación. Es altamente probable que sobre dichos cambios, producto del enorme influjo de la idea única, para concebir el desarrollo de los efectos de la revolución científica y tecnológica que comanda solo un puñado de países, sea difícil concluir en leyes que expliquen la totalidad y el desvenir de los procesos que se han tomado durante los diferentes cursos. América Latina está conocida por sus diversos problemas. Sin embargo, muchos no se han dado cuenta de que grandes de los cambios surgidos entre el siglo XX y el siglo XXI han sido mayormente sufridos por América Latina, al estar realmente atrasada en varios aspectos en los que muchos países desarrollados están avanzados. Pues sabemos que nuestros países latinoamericanos están en vías de desarrollo, ya sea en mayor o menor grado. Hemos estado bajo el mando de los países desarrollados y hemos pasado por diversas cosas como el consumismo, pasamos por las violencias, el narcotráfico, etcétera, crisis, cambios culturales, artísticos, etcétera, hasta cambio de políticas. Ya analizados todos esos temas, debemos caer en cuenta de que debemos buscar un futuro mejor. Debemos salir de nuestra caja de confort y buscar más cosas que nos ayuden a superarnos a nosotros mismos y tal vez a los países desarrollados, pero debemos realizar cambios para tener resultados. Acomodarnos a la nueva era de la globalización y buscarle cambios y buscar una mejor manera de que todos los países estemos en alianza y podamos crecer juntos. Muchas gracias por la atención.